compañera. En continuación de la exposición anterior del diagrama de despliegue, mi compañero y yo vamos a hablar sobre el diagrama de componentes. Ok, ¿qué es un diagrama de componentes? Los diagramas de componentes UML representan la relación entre los componentes individuales del sistema mediante una vista de diseño estático. Puede ilustrar aspectos de modelo lógico y físico también. En el contexto del UML, los componentes son partes modulares de un sistema independiente entre sí, que pueden reemplazarse como componentes equivalentes, son autocontenidos y encapsulados en estructuras de cualquier grado de complejidad. Los elementos encapsulados solo se comunican con los otros a través de interfaces. Los componentes no solo pueden proporcionar sus propias interfaces, sino que también pueden utilizar las interfaces de otros componentes, como por ejemplo para acceder a sus funciones y servicios, y a su vez las interfaces de un diagrama de componentes documentan la relación y dependencia en una arquitectura de software. Y para esto tenemos ciertos símbolos que de pronto hacen que la estructura tenga ya sentido. Entonces vamos a explicar los símbolos. Tenemos en los símbolos de diagrama de componentes, tenemos un símbolo que se llama componente. Este símbolo tiene como función representar los módulos de un sistema, es decir, la interacción y la comunicación tienen lugar a través de la interfaz. Y tenemos los puertos que tienen la funcionalidad de este símbolo, indica un punto de interacción independiente entre un componente y su entorno. Y también contamos con la relación de dependencia, que es como un conector especial para expresar una relación de dependencia entre los componentes del sistema, pero esta también a veces no siempre se indica, o sea que es algo que se puede utilizar o no. A continuación, mi compañero va a dar de pronto una información más profunda acerca de este diagrama de componentes. Bueno, ¿cómo se debe realizar un diagrama de componentes? Estos diagramas se pueden utilizar cuando se quiere representar su sistema como componentes y quiere mostrar sus interrelaciones a través de las interfaces. Te ayuda a hacerte la idea de la implementación del sistema. Claro, para realizar estos diagramas se deben seguir unos ciertos pasos, que son 5, que a continuación les voy a explicar cada uno. El paso 1, lo primero que se debe hacer es averiguar el propósito del diagrama e identificar los artefactos, como son los archivos, los documentos, los componentes, etcétera, del sistema o aplicación que necesita implementar para su diagrama. Paso 2. A medida que averigüe las relaciones entre los elementos que identificó anteriormente, crea una disposición mental de su diagrama de componentes. ¿Esto para qué se hace? Se hace para que el diagrama tenga un aspecto físico, tenga un aspecto visual que se pueda visualizar. Paso 3. A medida que se va dibujando, por decirlo así, el diagrama, se van agregando los componentes, agrupándolos dentro de otros componentes como parezca más conveniente, como el diagrama sea mejor representado. Paso 4. En este paso se debe añadir otros elementos como son las interfaces, las clases, los objetos, las dependencias a su diagrama de componente y completarlo. Y el paso 5 puede ejecutar notas sobre diferentes partes de su diagrama de componentes para aclarar ciertos detalles u otros. Pues esto se hace porque la forma visual por ejemplo, de los componentes
y de los archivos son muy parecidas, es un rectángulo. Entonces lo que se hace es que en los componentes se le pone pues el nombre de componentes o una imagen que los identifique y los archivos igual. Y ahora le voy a explicar un ejemplo para que quede más claro de qué se trata los diagramas de componentes. Bien, aquí tenemos varios componentes, el componente de cuenta, el componente de cliente, el de orden y el de producto. Bien, el orden, el componente de cuenta tiene una instancia que provee una interfaz que es la línea con el círculo al final y a la vez tiene una dependencia que es la línea intermitente con la flecha abierta al final dirigida al componente de orden. Este componente de orden tiene una instancia que requiere una interfaz que es la que provee el componente de cuenta. El componente de cliente tiene una instancia que provee la interfaz requerida por el componente de orden. Y al final, el componente de orden requiere una interfaz que es proveída por el componente del producto.